Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. La planificación es importante porque nos permite conocer nuestra meta inicial. Solo el camino y el desarrollo de todas nuestras experiencias van a determinar el destino al cual llegaremos. Porque al final de todo, la vida es solo eso que nos va sucediendo mientras hacemos otros planes. Bienvenidos una vez más a Asesorías con Carlos Luis. El día de hoy estamos grabando para ustedes el podcast, lo logré decir bien, desde la dirección de la emisora en la presidencia, el profesor Hilario Ruiz Lazo. En la dirección de tecnología, el ingeniero Aníbal Rodríguez, conocido en este programa como Aníbal Lugo. Y nuestro, como dicen por ahí, hartísimo pana, nuestro harto pana, nuestro gran compañero, desde los controles, Constantino Alcalá. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy y no puedo dejar de decirles que estamos con ustedes gracias a Juan Armando Roll, profesor, maestro internacional de ajedrez, profesor certificado internacionalmente por la FIDE o por la Federación Internacional de Ajedrez como FIDE Trainer. Puedes contactarlo por las redes sociales Chessmaster JR. Más abajo o más adelante, en el ombligo del programa, les voy a dar los números telefónicos para que lo contacten. Bienvenidos una vez más a Asesorías con Carlos Luis. Para mí es un placer. El día de hoy estamos con una bella dama, una joven que es ingeniera y que su especialidad está enfocadas hacia la seguridad e higiene laboral o la seguridad en el trabajo. Su nombre es Marian Castro. Bienvenida, Marian. Gracias. Bienvenida al programa. Siente que esta es una casa más para ti y que las puertas están abiertas para que estés aquí siempre que lo requieras. Para mí, Marian es ingeniero egresada de la Universidad de la UNEXPO, mejor conocida como la Luis Caballero Mejías. Y bueno, Marian nos va a conversar el día de hoy sobre lo que es seguridad e higiene laboral. Especialización hacia lo que es la Ley Orgánica de Seguridad, Protección y Medio Ambiente del Trabajo. Creo que yo quiero... Exacto. Yo quiero, en principio, Marian, que nos hables quién es Marian Castro, a qué te dedicas y por qué estás en esta área de tu profesión. Ok, gracias Carlos Luis por la invitación el día de hoy a tu programa. Muy agradecida, muy contenta por compartir una vez más contigo estos espacios. Y bueno, mi nombre es Marian Castro, ingeniero industrial. El área es prevención de riesgo estructural, riesgo ocupacional y riesgo químico. En la parte de riesgo ocupacional es lo que abarcamos toda la parte de salud y seguridad laboral en el trabajo, incluyendo la higiene ocupacional, obviamente. Soy egresada de la casa UNEXPO Luis Caballero Mejía y bueno, tengo el sexto semestre de ingeniería mecánica de la misma casa. Okay. ¿Qué vine hoy a hacer hoy aquí? Muy fácil. Venimos a hablar de la LOCSIMA. ¿Okay? No estás tan perdido, es la Ley Orgánica de Prevención y Condiciones y Medios Ambientales en el Trabajo. ¿Okay? Esas son las siglas como tal, o lo que dicen esas siglas. ¿Por qué es importante conocer de la LOCSIMA? Las empresas están teniendo muchos accidentes laborales, o en las empresas se generan muchos accidentes laborales. También se generan enfermedades ocupacionales. Las enfermedades ocupacionales pueden derivarse de una enfermedad común. Okay. Y aquí le llamamos una enfermedad común, personas que son hipertensas, personas que tienen diabetes, que sufren de migraña, que sufren de hipotensión e hipertensión y personas que también tienen problemas a nivel osteomuscular. ¿Okay? ¿Qué pasa? Si uno no estudia cada caso en particular, entonces se puede generar una enfermedad ocupacional. Okay. Por el estrés que se genera en el día a día del trabajo. Obviamente, si una persona no es apasionada por su área laboral, si no es apasionada por lo que está realizando, obviamente pequeñas cosas van
a hacer que tenga el estrés. Y cuando tienes el estrés, maximiza todas las enfermedades comunes que tengas y las que no tienes aparecen, y de allí puede desencadenar una enfermedad ocupacional. Ok. También a raíz de ello puede generar un accidente laboral. Porque Ok. si una persona está manejando, por decirte algo, un montacarga, un operador, y en ese caso sufre por una subida de la tensión, porque es hipertenso y está manejando y sufre un ACV, vas a ocasionar un accidente laboral. Correcto. ¿Ok? Y el montacarga, cuando se voltea, créeme que es horrible lo que le hace a una persona. Pero tenemos que iniciar, ante de todo ello, comenzando de a dónde se origina la seguridad y la higiene laboral aquí en Venezuela. Sí, explícame un poco qué es seguridad laboral para las personas que tampoco lo conocen desde aquel lado de las pantallas, desde este lado de la pantalla, desde este lado de la pantalla, Ok. desde este, todas las cámaras que tenemos aquí. Coméntanos de las personas que están de aquel lado de la pantalla, qué es lo que es seguridad laboral o que también se le conoce como higiene laboral. Explícame un poco eso. Bueno, son dos cositas parecidas, pero no tanto. Ok. La seguridad laboral es toda aquella seguridad que se tiene en el trabajo para la protección del trabajador. ¿Ok? Ok. Todo lo que tenga que o compete con su área de tiempo libre, su parte de salud dentro de las instalaciones. ¿Ok? Ujú. Cuando vamos a la parte de la seguridad industrial, tiene que ver con todas las reglas, normas y procedimientos y leyes que se van a ejecutar e implementar durante las labores que estás ejecutando en tu área de trabajo o en tu departamento. Son dos cosas que suenan iguales y si te percatas son distintas. Sí. Una cumple las leyes y los procedimientos y la otra va enfocada a la salud del trabajador. ¿Ok? Ok. O sea, todo lo que va a competir para que su salud y su bienestar se encuentre estable. Cuidar y proteger del trabajador. La higiene ocupacional y la higiene industrial son dos cosas totalmente distintas. Vuelvo, Ok. repito, suenan iguales y no lo son. La higiene ocupacional se refiere más que todo al ambiente laboral en el trabajo. De hecho, una mala postura significa una inadecuada higiene postural. Ok. Tiene que ver con todos los espacios, con todo el aseo que tiene que estar el lugar del trabajo. Ujú. Una higiene industrial es todo el mantenimiento y el aseo que van a tener las maquinarias. Ok. Por eso es que te exigen siempre que tengas un manual de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo. ¿Ok? Entonces, en conclusión, una se enfoca a todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la maquinaria y sus condiciones, y la otra en toda la parte ambiental del trabajador. Ok. Su higiene. ¿Recuerdas que en el podcast anterior Ujú. que tuvimos el primero, dijiste una higiene o el desaseo, pues te causa una mala impresión, Sí, ¿cierto? es correcto. Eso es lo mismo que pasa en el área laboral. Si tus espacios no se encuentran adecuadamente organizados, ordenados, limpios, vas a generar un ambiente pesado. Si generas un ambiente pesado, obviamente vas a tener, la repercusión va a ser el estrés, Condiciones la inseguras. ansiedad y las condiciones inseguras. Ok. ¿Ok? Y tenemos la salud ocupacional, que es todo lo que tiene que ver en proteger al trabajador, verificar cuáles son sus enfermedades comunes, sus accidentes comunes si los ha tenido, para poder, durante toda una serie de procedimientos, mitigar y que no se genere una enfermedad ocupacional y obviamente no desencadene un accidente laboral en un momento determinado. Ok. Ok. Una pregunta. Una enfermedad ocupacional es algo que puede ocurrir en el transcurso de un periodo de tiempo, ¿Es correcto? mientras que un accidente laboral es algo que ocurre en un punto del tiempo, bien sea por una condición insegura o puede ser ambos pueden ser por condiciones inseguras. La enfermedad ocupacional por una mala higiene ocupacional, como lo has dicho, o higiene postural, pero el accidente laboral puede tener otras causas, o la enfermedad ocupacional puede tener otras causas que no estén directamente asociadas a condiciones inseguras.
Mira, el accidente laboral se puede generar por muchas cosas, por factores humanos, por fallas humanas, ¿ok? Que es que la persona puede llegar a ocasionar un accidente inexcusable. ¿Qué es un accidente inexcusable? Una persona que está consciente que no puede pasar por un rayado, ¿ok? Que es el paso de cebra. Muchas veces en las industrias es amarillo con negro, o realmente debería ser amarillo con negro. En la calle lo tenemos como la parte peatonal, que es el paso de cebra blanco con gris. Si te están indicando que tienes que tener precaución y el montacarga o el apilador, la coctelera, no está en óptimas condiciones, está dañada, tampoco la bocina te está avisando y vienes distraído y la persona del montacarga también está distraído. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienes a una persona que acordone los espacios, coloque, se me fue la palabra, los triángulos de seguridad, y no están pendiente del recorrido como tal que debe cubrir el montacarga. Viene una persona distraída, hablando, conversando, pasa en el momento que no debe de transitar por esa zona de peligro y pasa el montacargas y triste por él. De hecho, tengo un video que te lo voy a hacer llegar, donde una persona está hablando por teléfono, venía un montacarguista, pasó, se lo llevó y le quitó toda la parte de la mitad del cuerpo. Imagínate, por completo. Y eso ha pasado muchísimo en la industria. Los accidentes también se pueden generar por la falta de mantenimiento de los sistemas productivos. También se le conoce como SP por la parte de las normas Covenin. Pero cuando tus sistemas productivos no tienen un mantenimiento correctivo, ni predictivo, ni preventivo adecuado, óptimo y en los tiempos que realmente están establecidos, pues se puede generar accidentes laborales. Y el empresario tiene que cubrir, porque eso lo exige desde el reglamento parcial de la LOCSIMA o el reglamento de higiene y seguridad industrial, que fue aprobado en 1968 y su reforma fue en el 73. Y desde entonces ha servido desde la parte industrial, obras públicas, o sector privado en obras, hasta las industrias. Una consulta, un poco para puntualizar. Entonces, indudablemente, un accidente laboral en un alto porcentaje está causado por condiciones, por una o la suma de muchas condiciones inseguras en el trabajo. Es correcto. Es correcto, ok. Si nosotros sumamos, bueno, me imagino que habrán eventos catastróficos con los cuales pueden haber accidentes laborales, pero de los cuales no tenemos control. Es correcto. Entonces, pero en un alto porcentaje es por sumas de condiciones inseguras. Es correcto. Como lo habías hablado, el tipo hablando por teléfono, el otro distraído, sin las cocteleras, sin los triángulos de seguridad, sin la señalización apropiada y sin lo que es la charla de seguridad, porque sé que toda empresa o toda fábrica, antes de entrar al proceso de fábrica, debes recibir una charla de seguridad para entender y aclarar y dejar firmado con huella dactilar tu prueba de ADN que te dieron la charla y que lo entendiste. Es correcto. Y las condiciones inseguras se pueden generar por las actividades que hagan las personas o por las distintas condiciones inseguras. Es decir, puede haber un evento donde alguien no ponga un triángulo de seguridad, pero si yo voy también caminando, hablando por teléfono, ¿cómo se diferencia uno de otro? Bueno, el problema no es que se diferencien, el problema es que es un conjunto de variables que son las que van a ocasionar que ese evento fortuito se genere de esta manera. Me explico. Tú puedes muchas veces en la industria colocar señalizaciones o tener las señalizaciones debidamente colocadas, no solamente en partes estratégicas o en sitios estratégicos, sino que
puedes verla a simple vista desde muy lejos, ¿ok? Ok. Porque para eso tienes distintos tamaños según la distancia a la cual el profesional de seguridad quiere que se esté observando esa señalización en particular. Ok. Dígase si es una vía de escape, dígase si es un extintor o si se encuentra un cajetín con mangueras, si es una zona de peligro, si solamente es un sitio o área restringida que uno no debe pasar. Y eso sería un acto inseguro. No es un acto inseguro, sino que ¿cómo te lo puedo definir? Las condiciones inseguras obviamente van a ser todas aquellas situaciones u objetos que estén indebidamente colocados Okay. o que tengan una distribución de planta inadecuada. Ok. Los actos inseguros es cuando se generan los accidentes inexcusables. Es porque la persona está consciente. Cuando hay negligencia. Es la negligencia inexcusable. Perfecto. Entonces, no existe actos inseguros. El decirte, no, es que esto pasó por un acto seguro. No, no puede, no existe. Es como yo conocí un funcionario de INSACEL, ya él no está por la Jerezada de Miranda, que todo accidente le parecía muy grave. Y en realidad es así. ¿Por qué? Porque no hay accidentes leves. Si se te imparte la capacitación, se te entrega o se hace la dotación de los equipos de protección personal, si semanalmente se están dictando charlas, porque antes de iniciar las operaciones, tu jefe de seguridad con el jefe del área o del departamento tienen que dar una charla de todas las labores que se van a iniciar. Que te van a decir que es rutinario, que es fastidioso, que es tedioso. No, pero son necesarias. Son necesarias porque las personas tienen un factor de biopsicosociocultural, ¿ok? Eso es un factor de riesgo. Si tú tuviste un problema con tu pareja antes de llegar a las instalaciones, tu mente no va a estar allí. Correcto. Tu mente va a estar en la problemática que tienes en tu casa. Es correcto. Si tú tienes un padre, una madre, un hijo enfermo, un hermano, un familiar, a un ser querido que tú quieres y que tú amas y se encuentra en una situación delicada por X causa, tu mente no va a estar allí. Tu mente va a estar en esa situación o en esa problemática. Justo como está la mente de Constantino ahorita haciéndonos más señas que el penado 14 de que tenemos que irnos al corte. Entonces, Constantino, yo quiero que me pongan esa cámara aquí. Vamos al corte. Ok. Y vamos a seguir hablando un poquito más sobre actos y condiciones inseguras, Okay. para dejar claro que un acto inseguro es realmente un acto inexcusable. Es correcto. Y que realmente se pueden prevenir prácticamente el 100% de los accidentes con con las actividades de prevención o actividades preventivas o controles preventivos apropiados que nos permitan cerrar toda brecha de riesgo. Por el momento me voy al corte, no sin antes decirles que nuestra asesoría de este corte está relacionada con las condiciones inseguras y las actividades de prevención que van a reducir enormemente las brechas para que existan accidentes laborales. Para mí es un placer estar de este lado de las pantallas. Por favor, quédense ya de aquel lado de las pantallas. Nos vemos en el siguiente corte. No me queda más que decirles que saludos cordiales. Le estoy echando broma a Constantino, pero ya no entra en pánico cuando yo me quedo callado, güey. La última vez entro en pánico. Fíjense, estamos aquí con la ingeniera Marian Castro. Estamos conversando sobre todo lo relacionado con seguridad e higiene laboral. Estamos hablando, y este programa principalmente está enfocado hacia la LOPSIMAT. Luego que pasemos el ombligo del programa, vamos a conversar sobre los cambios que se generaron en esta ley actual de LOPSIMAT y cuáles son las implicaciones en los negocios. Sin embargo, como veníamos conversando un poco de lo que eran condiciones, actos inseguros, lo que son los actos que ya
desde su criterio, no son actos inseguros, sino actos inexcusables, porque, y yo comparto esa visual, no tiene una excusa de decir, no, tú tuviste un acto inseguro, no, tú tuviste un acto inexcusable, porque una de las cosas que la gente no ve es que un acto inseguro te puede llevar a la pérdida hasta de la vida. Es correcto. Y Entonces, no solamente la tuya. Exactamente. Entonces, ojo con eso, que creo que es muy importante que lo tengamos en consideración. Sin embargo, quisiera hablar, como estábamos conversando, Marianne amablemente me envió una presentación sobre todo lo que íbamos a conversar hoy, o sobre lo que podíamos conversar hoy. Lo que quisiera yo en este sentido, me tienes todo mareado, Constantino, ¿para cuál cámara veo? Para esta, ok. Yo estoy viendo para allá, viendo para acá, veo para allá. Entonces, María me estaba conversando sobre lo que me pasó, una presentación muy, muy cortésmente sobre todo lo que se podía hablar, y de ahí yo extraje varias informaciones. Quería conversar cosas que yo no sabía, cosas realmente que no sabía, y que creo, por allí hay una serie que está en Netflix sobre una persona muy famosa, tristemente famosa, en Colombia. Esa serie comienza con que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Con esa frase, pues, ahora les quiero comentar, conozcamos la historia de lo que es la legislación en seguridad laboral sobre aquí en Venezuela. Me escribió por aquí Marianne y me dice que la primera legislación surge en 1936. Esto me deja loco. Sí. Entonces, cuéntame cómo ha sido esa evolución de la legislación de Venezuela en cuanto a seguridad laboral, porque yo ni idea tenía que Juan Vicente Gómez ya había pensado en la seguridad laboral. Bueno, primero tenemos que irnos un poquito más atrás. Okay. Y no en Venezuela. Ok. Para el siglo XVII, en el año 1744, en la Revolución Industrial, un señor de apellido Watt crea la primera máquina de vapor. Obviamente eso fue un auge dentro de la industria, y se crearon muchísimas maquinarias, equipos y herramientas que, con el pasar de los días y meses y de que se iban ejecutando las labores, pues al no tener el conocimiento y no tener las condiciones preventivas, ocasionaban muchísimos accidentes a los trabajadores. Okay. Allí se genera una alerta, y es cuando comienzan a pensar en la seguridad de los trabajadores y de la higiene que deberían de tener. La palabra higiene viene, si mal no recuerdo, del griego. Por aquí me lo notaste, sí. Sí, si mal no me recuerdo. Y viene precisamente de la diosa griega Higia, que ella es la diosa en la mitología de la curación. Entonces, por allí viene la palabra higiene. Okay. Viendo o notoriamente, ya que tenemos la información de que viene ya es la parte de seguridad desde la Revolución Industrial, desde 1744, o en esas fechas, llegamos a Venezuela con Cipriano Castro, 1905, donde él crea la ley de minas. Obviamente es reformada en el año 1909, después del derrocamiento de Cipriano Castro, y asume el mando Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez, obviamente, en función de ello, creó muchísimas leyes, y en 1920 crea la de hidrocarburos. Ya que tenemos el boom petrolero, muchas actividades, el patrono, a juro y porque sí, obliga a que los trabajadores trabajen entre 12 y 16 horas, Juan Vicente Gómez crea la LOC en 1928, específicamente el 23 de julio, ¿sí? Ok, sí. Cuando él crea la ley de la LOC, establece de que tienen que trabajar 9 horas. Pero muchos no tomaron en consideración o no le hicieron caso a la ley en su momento. Para el año 1936, que reforman la LOC, entra la parte de higiene y seguridad en el trabajo. Tiene como que un poquito más de fuerza.
ya había fallecido el presidente Juan Vicente Gómez. Ok. Más adelante, para el año 68, crean el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en nuestro país, que es como te comenté en el corte anterior. Es lo que va a dar pies y la base fundamental y los pilares fundamentales para mantener a salvo y establecer cuáles van a ser las condiciones seguras para el trabajador. Ok. De allí la reforman en 1973. Y esa es la ley que se mantiene actualmente. O sea, ella sigue vigente, ya no perdió La del vigencia. 73. La del 73, por el reglamento. Ok. La LOCSIMAT la crean en el año 86. Imagínate tú, yo pensaba que la LOCSIMAT, de verdad, y disculpen, la ignorancia es atrevida, la ignorancia es atrevida. Y yo juraba que la habían creado en el 2005, No. cuando yo estoy en una organización y, bueno, mira, surge la LOCSIMAT, vamos a hacer unos cursos, tenemos que educarnos con respecto a esto. Yo estoy jurando que eso viene de allá, pero sigue, por favor. Bueno. 1986. 86. En el 86 ellos establecen un artículo, el artículo 12, si mal no recuerdo, donde ellos crean el INSACEL, Instituto Nacional de Prevención y Seguridad y Salud Laboral en el Trabajo. 86, imagínate. Es correcto, pero nadie le hizo caso. Hasta el 2002 que empiezan a considerar al instituto como tal. Es un instituto autónomo, pero está adscrito al Ministerio del Trabajo. Siempre ha estado adscrito al Ministerio del Trabajo. Nunca se ha dejado. Solamente que lo tenían allí como que guardadito, calladito, y cuando pasaba alguna eventualidad por una enfermedad ocupacional o por algún accidente laboral, es que directamente el Ministerio del Trabajo trasladaba o redirigía a la persona para que este ente autónomo se pronunciara. Y me imagino que en esa época eran 3 gatos. Algo así. Para el año 2002 es que el INSACEL comienza a tener valor aquí en Venezuela. Sí, correcto. ¿Okay? Y en el 2005 hacen la reforma del año 86, que es la LOCSIMAT que tenemos. Y allí siguen las sanciones porque en ningún momento se ha quitado valor a todo lo que está estipulado en el año 1986. Del año 2005, obviamente hay una sola cosita que la gente como que no entiende o no comprende. Las normas son como que apiladas, pisoteadas. Cuando no le haces caso a las normas, tienes los reglamentos. Okay. Cuando no le haces caso al reglamento, tienes la ley. Okay. Por eso es que la LOCSIMAT te dice, bueno, tienes, después de todos estos parámetros que te estoy colocando aquí, tienes que hacerle caso, tanto a la ley como al reglamento. Y al reglamento, a las normativas. O sea, que es de carácter obligatorio seguir cada uno de las leyes, reglamentos y normativas que tiene el Estado en cualquier área, pero especialmente en la parte de seguridad y salud laboral en el trabajo. Con estas tenemos 3 normativas, ¿ok? Tenemos la 01-2008, que es la del Programa de Salud y Seguridad Laboral en el Trabajo. Tenemos la 02-2008, que es Declaración de Enfermedades Ocupacionales y Accidentes Ocupacionales. Y tenemos la 03-2016, que es la del Servicio de Salud y Seguridad Laboral en el Trabajo. La 01-2008, que es la del programa, solamente te va a indicar, te va a indicar cuáles son las pautas que debe de tener ese programa. Okay. Que es tener tu política de salud y seguridad laboral. Muchos piensan que la política es, nosotros estamos en cumplimiento de las normativas. Entonces, No. y la pizarrita en la entrada de la fábrica, 0 accidentes laborales desde... tenemos 300 días sin accidentes laborales. Es Cosas correcto. así. La política va más allá. La política es que te dice, si yo te indico que no entras a mis instalaciones sin el equipo de protección personal, ni porque seas Mandrake el Mago, ni porque seas el mismo presidente de la empresa, usted no me entra. Voy a hacer un inciso. Te pido permiso, Mariam, porque esto es lo que se conversó en algún momento de uno de los programas anteriores sobre lo que es la responsabilidad del funcional de la persona o del cargo funcional y la responsabilidad
del cargo, vamos a ponerlo, estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que hay decisiones que solamente forman parte del funcional, que puede llegar, y poner yo el caso del Apolo 13, en el cual el jefe de operaciones le pregunta al jefe o al subjefe del área de los tanques de oxígeno qué pasó, y su jefe le dice, mira, que estamos perdiendo oxígeno, y no lo pregunta, lo dice, y se cancela el viaje a la luna. Ahora esto se convierte en una misión de rescate. Es correcto. En ese momento el jefe de operaciones lo que hace, que es el jefe de este señor, lo que hace es, señor, sí señor. ¿Por qué? Porque están en un momento de crisis, y allí es donde la decisión del funcional tiene que prevalecer sobre cualquier decisión jerárquica o cualquier decisión política que haya dentro de la organización. En este caso era la NASA, que yo decía, puede llegar el mismo presidente de la República, o el presidente, perdón, de los Estados Unidos, y decir, señores, yo quiero que lleguen a la luna, y el funcional, que era el subjefe del área de tanques de oxígeno, decía, no va a llegar a la luna, ellos lo tenemos que traer de regreso de una vez. Es correcto. Entonces, eso que tú estás diciendo, que es importante, que no es que no llegue ni siquiera a Mandrake el Mago, es decir, que el mismo presidente de la organización pueda llegar a la organización a entrar sin zapatos de seguridad, sin botas de seguridad, y sin los implementos, sin los EPP apropiados, los equipos de protección personal apropiados. El funcional es el que debe decir, por favor, usted no debe entrar, y es mi responsabilidad Es que usted correcto. no entre. Pasa lo siguiente, muchos piensan que la figura de salud y seguridad laboral es una persona X, porque en muchas organizaciones, Sí, es un saludo a la bandera. sí, que solamente dices, bueno, no quiero que me voten del cargo, no quiero que me voten de la empresa, perdón, no quiero que me retiren del cargo, no quiero que me voten de la empresa o de la organización, y lo que hacen es decir sí a todo lo que indica el patrono. Uh-huh. O sea, todo se encuentra bien, tenemos cero accidentes, no hay enfermedades ocupacionales, todos están en perfectas condiciones de salud, las maquinarias están en perfectas condiciones, cumple con el mantenimiento. Cuando viene el desastre, Allí es que voy. No quieren entender y no le enseñan al patrono de que nosotros somos figuras independientes, somos autónomos. Independientemente de que tú me estés contratando de manera propia o de manera a destajo, soy independiente. ¿Por qué soy independiente? Porque cuando ocurra un accidente, si hay víctimas fatales, el que va preso es el de salud y seguridad laboral. okay. Si el de salud y seguridad laboral demuestra de que pasó informe, de que hizo los llamados de atención, de que informó, y los representantes patronales y el Comité de Salud y Seguridad Laboral se hizo de la vista gorda y el patrono se hizo de la vista gorda, automáticamente los que van presos son ellos. Y la penalidad es de 8 a 10 años de cárcel. Pero muchos no le quieren decir esto al patrono, por temor. Muchos no tienen el criterio profesional para decir, señores, esto está bien, esto está mal. Se cancela una obra, te paralizo una obra, te paralizo una producción. ¿Por qué? Porque hay muchos profesionales también que por cualquier cosa paran una producción. En Venezuela le decimos el bozal de arepa. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con ello? Cuando tú estás en esta área, primero tienes que ser muy humano. Sí, tranquila, sigue. Tienes que tener... No le hagas caso a este dictador, ¿vale? Ok, tienes que tener, primero que nada, humanidad, sentido de la humanidad. Somos personas trabajando con personas. Tienes que valorar a la persona que tienes al frente o que está a tu lado. Tienes que conocer si la persona tiene problemas familiares, tienes que conocer si la persona tiene problemas de salud, tienes que conocer si la persona tiene problemas consigo mismo. ¿Por qué? Porque si tú no cuidas los factores de riesgo biopsicosociocultural y se te activan, puedes generar una masacre. Sí. Y cuando tú me dices, ¿por qué una masacre? Bueno, tenemos muchos países donde llega una Ahí persona vemos a los gringos que llegan y caen a tiros ahí a lo loco. Mira, hoy amaneció obstinado. Bueno, hay una película por allí que se llama, es de Michael Douglas, que el protagonista es Michael Douglas, y es Un día de furia.
Y es bien interesante porque el tipo está obstinado en su vida, está en una cola y él de repente se baja y pide una Coca-Cola. Está con problemas con la ex esposa que no le quiere dejar ver a los niños. El tipo también viene con un sistema de inestabilidad psicológica alta, un sistema, ¿no? Unos antecedentes de inestabilidad psicológica alto, y él llega y se va a llamar a la ex esposa. Y entonces, bueno, al final entra con un chino, el chino le dice, le está cobrando más de lo que debería de cobrar, le saca un bate al chino, el tipo le pega un batazo al chino, destruye la tienda, se va, después unos malandros lo quieren robar, le cae a batazo a los malandros le sacan una pistola, le quitan la pistola a los malandros, y así hasta que el tipo llega a un punto donde al final lo termina matando. Spoiler, alerta de spoiler, ¿no? Lo terminan matando, pero todo lo que ese hombre vivió es parte de un estrés, lo que tú llamas biopsicosociocultural. ¿Por qué te lo digo así? No sé si tú recuerdas el caso de un periodista norteamericano que era de color. Sus preferencias sexuales eran distintas a las personas del común y él llegó y mató. La cosa cambió, ¿no? Claro, y él llegó y mató a sus compañeros de trabajo y después se hizo daño a sí mismo. Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque no lo valoraban dentro de las instalaciones, porque tenía bullying, porque no respetaban su orientación sexual o sus preferencias o sus gustos sexuales, porque sencillamente y llanamente no lo respetaban como periodista y todo el mundo decía, no, pero es que era una persona tranquila. Claro, Era una persona que no se metía con nadie. Esos son los más peligrosos, los pasivos. Esos son los más peligrosos Las porque es personas pasivo-agresivo. O sea, Sí, cuando los pasivos, explotan, exactamente. explotan. Entonces, si tú no conoces a tu trabajador, si tú no conoces a tu empleado y tú no conoces a tu empleador, se puede activar un factor de riesgo. Mira, con esto voy a cerrar porque si no es que el señor le va a dar un infarto. Yo trabajé en una ocasión, las personas, yo lo voy a publicar porque las personas que trabajaron conmigo lo van a recordar. Yo trabajé en una empresa donde había un patrón muy, no sé si la palabra sea agresivo o déspota, pero era bastante estresante trabajar con el señor. A mí nunca me trató mal, gracias a Dios, pero recuerdo que hubo una chica que ella, una de las cosas que te preguntaban cuando tú entrabas, ¿tú puedes trabajar bajo presión? Y la chica dijo, sí, como todo el mundo, bueno, sí, yo puedo trabajar, somos venezolanos, o sea, vivimos bajo presión. Entonces, la chica dice, sí, yo puedo trabajar bajo presión. Y pasó como una semana, no sé, 15 días, y cuando de repente la chica sale de una reunión con el señor, sale llorando, y tira las cosas, recoge sus cosas, y dice, miren, ¿saben qué? Ustedes me dijeron que era trabajar bajo presión, no trabajar bajo terrorismo. Y agarró sus cosas y se fue. No, todos nos quedamos que wow, y era difícil. Claro. Lo que tú estás diciendo es muy cierto y de hecho es uno de los principales riesgos de los que yo voy a hablar en el próximo Café con Carlos Luis, que también es el riesgo de presión, depresión y estrés. Es correcto. Que tienen hoy en día las organizaciones. Para mí es significativamente importante que las organizaciones de hoy y del mañana, y esta es la asesoría, desarrollen sistemas de detección, sistemas de identificación o sistemas y hasta sistemas de prevención y de corrección de posibles colaboradores que tengan tendencias depresivas, tendencias de alguna manera, no sé si la palabra, no soy especialista en el caso, sean psicóticas, tendencias psicóticas, que les pueda afectar tanto la productividad de la organización como, más importante aún, la seguridad de los miembros de la organización. Esto, con esta tercera asesoría voy a cerrar. Venimos a la tercera parte en poco. No me queda más que decirles a ustedes saludos cordiales. Aquí estamos, de nuevo. Desde la cabina de Ashram, Hogar de Emprendedores, asesorías con Carlos Luis. Yo los invito a que vean este programa y todos los demás que están publicados, tanto en Ashram como en Carlos Luis Asesor. Los dos son canales de YouTube. Les recuerdo que el día de hoy, porque tuve la
insensatez, por decirlo así, de no mencionar a mi patrocinante. Por ende, lo voy a mencionar ahorita en este corte 2 veces. A Juan Roll. Juan Roll es profesor internacional de ajedrez, maestro internacional de ajedrez. Está certificado como FIDE Trainer por la Federación Internacional de Ajedrez. A Juan lo puedes contactar a través de las redes sociales, Instagram y TikTok, ChessmasterJR, o a través de sus números de contacto, más 58-412-018-3713 o más 58-412-995-4319. Está dispuesto a darte todas las asesorías necesarias para que eleves tu nivel de ajedrez y para que puedas desarrollar un ajedrez para la vida, para que siembres el ajedrez en tu vida y, ¿por qué no?, puedas hacer unos buenos negocios. En el programa anterior hablamos sobre el pensamiento lateral, en ese pensamiento estratégico y el pensamiento lateral que desarrolla mucho más el ajedrez. Así que no solamente puede servirte para elevar tu nivel de ajedrez, para elevar el nivel de ajedrez o sembrar el ajedrez en tus hijos, en los pequeños de la casa, sino también para desarrollar un pensamiento estratégico en tu vida y en tus negocios. Bueno, no me queda más que decirles que esto sonó como a despedida, no me queda más que decirles, ¿verdad? Ay, Dios. No, todavía nos falta, apenas estamos por el tercer corte. Acabamos de pasar el ombligo del programa. Estamos conversando, por aquí se me perdió, ya lo conseguí, con la ingeniero Marian Castro y estamos conversando, estaba buscando la presentación que amablemente ella nos envió para conversar sobre lo que es la LOPSIMAT. Hablamos en principio de quién era Marian, hablamos de cuáles eran sus competencias técnicas, hablamos también un poco de lo que eran las definiciones de higiene, seguridad ocupacional, hablamos de lo que son condiciones inseguras, actos inseguros, o mejor dicho, actos inexcusables. Hablamos de la historia de la LOPSIMAT, entendiendo que la primera legislación viene de 1936, con Juan Vicente Gómez, y que la LOPSIMAT per se se creó en 1986 y que el INSACEL se creó también por esa fecha, que estuvo, vamos a ponerlo, detrás de cámaras hasta el 2002, donde toma auge, y en el 2005 arranca con mucha fuerza todo lo que es la legislación del INSACEL. A partir de esta tercera parte, yo quisiera conversar con mi amiga Marian sobre el tema de la última cambio que tuvo la LOPSIMAT y que genera algunas situaciones que tú como empresario, que tú como patrono, que tú como emprendedor tienes que tener en consideración. Coméntanos un poco, Marian, sobre esta última norma técnica que se emitió, creo que esa es la palabra. Sí. Ahorita, en el 2023, cuéntame un poco sobre eso. El 12 de septiembre. Ok. Sale en la Gaceta 42.712, ¿ok? Donde se deroga la 01-2008, que es la del Programa de Salud y Seguridad Laboral en el Trabajo. Ok. Emiten una nueva norma técnica que se repite, que viene siendo la 04-2023, y entra en vigencia desde que se emite o desde que se publica la Gaceta 42.712. ¿Qué cambios, cuáles son los cambios importantes que tiene esta norma técnica, por favor? Mira, los cambios más que todo vienen siendo algo, ¿cómo te podría decir en estos momentos que suene como que bonito? Vamos a decirlo así. Tienen que hacer el registro, o sea, te están obligando a que registres el programa de salud y seguridad laboral. Ahora es mandatorio registrar el programa de salud y seguridad laboral. Correcto. ¿Qué comprende un programa de salud y seguridad laboral? El programa comprende o está formado por la identificación de los procesos peligrosos. Identificas los peligros existentes. Tienes que, a juro y porque sí, indicar cuál es el proceso productivo de la empresa. Ok. De allí se hace la identificación de todos los peligros y, haciendo la identificación, tienes que hacer la evaluación de riesgo. Okay. ¿Okay? Para poder hacer la identificación. Y de allí verificar cuáles van a ser las medidas correctivas. Okay. Luego tienes que hacer las políticas de salud y seguridad laboral, que como te indiqué en el corte anterior,
allí es donde tú vas a definir qué se puede hacer y qué no se debe hacer. Por ejemplo, no se más cachimó dentro de las empresas. No se puede, coño, No se chale, ya me puede. fregué. Porque eso causa una mala higiene. Esa escupidera, ¿no? Claro, y eso activa el factor de riesgo biológico. Ok. Entonces- Cobre para todo el mundo. Peor, diría yo. Entonces, ¿qué pasa allí? En la política vas a indicar qué es lo que puedes y qué no está permitido. Y en función de ella, luego comienzas a indicar cuáles van a ser los planes para abordar los procesos peligrosos que ya tú identificaste previamente. Es una gestión de riesgo. Es una gestión de riesgo. Ok. ¿Ok? No es un sistema como lo están vendiendo. Me ¿Cómo, paro cómo, aquí. cómo es eso? ¿Cómo que lo están vendiendo como un sistema? Ok. Cuéntamelo todo. Hay Inventa un poco muchos- para condimentar. Ok, hay muchas empresas actualmente, conocidos, muy conocidos, que llegan y te dicen, tengo que venderte los 4 sistemas. Educación, salud, recreación y otra cosa que se inventan allí. Ujú. No existe 4 sistemas. Existe el programa de salud y seguridad laboral que va conformado por 13 planes. De estos 13 planes, estás abordando en cada uno los procesos que tú encontraste mientras que estabas haciendo la evaluación. Ok. ¿Ok? Por ejemplo, mientras que estás evaluando, te percatas, supongamos que estás en una clínica, te vas a percatar de que te van a hacer la extracción de sangre. Ujú. Allí tú tienes riesgo, ¿cierto? Sí, claro, hay un riesgo biológico, ¿no? Es correcto. ¿Pero por qué? Bueno, contaminación. ¿Y por qué? Se derrama la sangre. ¿Y por qué? Mala manipulación. ¿Y por qué? Acto inexcusable. Está como Mandy. aprendí. ¿Y por qué? Pasa lo siguiente, muchas de las personas entran en nervios, ¿ok? Ujú. Yo he conocido personas ya adultas mayores, hombres altos, fornidos, que tú le enseñas solamente la aguja y ya literalmente lo perdiste. Entran en pánico, ¿ok? Ujú. Cuando estás en el forcejeo, si colocas a la persona que te está haciendo la extracción, en este caso la bioanalista, ella no te va a mostrar o no te va a demostrar que está nerviosa, porque está entrando también en pánico. O sea, Claro. estás enviando esa energía de pánico a la persona que te está haciendo la extracción de sangre. Ok. Si la persona tiene la cabeza, como te estoy diciendo, en otras partes, eso va a influir negativamente y puedes tener un pinchazo. Y si tú no sabes que la persona tiene SIDA, Sí, claro. como pasó hace muchos años con una enfermera que tuvo un tiempo de vida menos de 8 meses porque entró en pánico y se pinchó. ¿Ok? Entonces, en función de eso, tú tienes que realizar los talleres. Cómo manejar el miedo, cómo manejar este tipo de pacientes en las cuales tú tienes que calmarlos, tienes que tranquilizarlos y tienes que hacerle entender que eso es para su bien y que es una simple aguja y que es un piquete. Y hacerle como el jueguito de los niños cuando estaban pequeños, Sí. que comienza el médico a jugar con ellos, y de repente le da el pinchazo. Algo así, son tácticas, son estrategias. Pero tú no puedes llegar y decir, te voy a dictar un taller de liderazgo porque yo considero que te tengo que dictar un taller de liderazgo. Yo no te puedo Para decir, que te puedo hacer... lideres el pinchazo. Yo no puedo agarrar y decirte, te voy a dictar un taller de equipos de protección personal Si tú no usas equipo de protección personal. porque Por tú vas a usar guantes, pero por protección, por higiene, porque realmente es por higiene, para que tú no infectes a la otra Sí, persona. pero de repente si tú estás en un escritorio, ¿para qué necesitas cómo colocarse y retirarse los guantes apropiadamente? Si tu trabajo es eminentemente administrativo. Ay, estás más pelado que rodilla de chivo. ¿Por qué? Y ahí te raspo. Ajá, ¿por qué? Se supone que tú tienes una brigada contra incendios. No, no, ¿Ok? pero yo digo alguien que no esté en brigadas, que no esté en nada. Para allá voy. Ajá. Tú tienes una brigada contra incendios, tienes una brigada de búsqueda y rescate, tienes una brigada de primeros auxilios, tienes una brigada de evacuación, tienes una brigada de comunicación. Ojo, escucha, te dije de evacuación, no de desalojo. Ujú. ¿Ok? Son dos cositas muy distintas. Brigada de evacuación. Tu personal te va a proteger a ti, te va a cuidar a ti. Pero supongamos, por cuestiones de la naturaleza, supongamos
por cuestiones humanas, se presenta un evento fortuito. Dígase un sismo. Ok. Vámonos un poquito más allá, dígase un terremoto. ¿Me van a decir es lo mismo? No, no es lo mismo. Es dependiendo de la magnitud. ¿Ok? Estamos en un terremoto, muchas pérdidas humanas, tienes que salir de las instalaciones y se genera un fuego o un conato de incendio. ¿Ok? Conato, no declaración de incendio, un conato de incendio, que es cuando se está iniciando. Ok. Ajá. Se supone que si tú estás en el escritorio, tú no sabes si se te va a caer el techo. Tú tienes que tener tu casco. Al momento que comience todo, el movimiento telúrico, tú agarras tu casco y te lo colocas. Tú tienes que tener guantes de carnazas a la mano. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer la evacuación y justamente por el sitio donde vas a evacuar se generó el conato de incendio, obviamente tú tienes que agarrar el extintor. Si el extintor por térmicos, ¿ok?, por radiación, está absorbiendo calor, te vas a quemar las manos. ¿Ok? Tienes que asegurar tus manos. Pero eso implica que toda la compañía, por ejemplo, si yo trabajo en una área que nunca estoy expuesto a, por ejemplo, al proceso productivo, siempre toda la compañía tiene que tener un Todos casco. tienen que tener sus cascos, porque cuando te caiga el techo en la cabeza, ahí quedaste. El casco es para protección, o sea, estás protegiendo tu cabeza porque tú no sabes por dónde tú vas a pasar en este instante. Tú no sabes, obviamente, si cae una lámpara, tú no sabes si cae un trozo de concreto, algo, ¿ok? No es que te va a proteger de que tú vas a decir, bueno, no va a pasar algo, pero sí va a recibir el impacto, ¿ok? Si estás utilizando CO2 o anhídrido carbónico porque se genera un conato de incendio y para hacer la extinción de ese fuego tienes que utilizar CO2 para que no deje residuo y no te dañe el equipo. Si tú lo agarras por la parte de abajo, te vas a quemar las manos porque cuando se acciona él baja a menos 40 grados centígrados. Tienes que tener tus guantes de carnaza. Esa es la parte que a nadie le explican. Todo el mundo piensa que porque está en una parte administrativa, yo no necesito equipo de protección personal. Todos tienen que tener un equipo de protección personal. Sus cascos, sus guantes, preferiblemente de carnaza. Si estás en el área de limpieza o de químicos, sus guantes de nitrilo verde de 13 pulgadas. ¿Okay? Es muy distinto el guante de nitrilo que utilizan otras para otros fines como peluquería, actualmente que también lo están utilizando para la parte de alimentación de los chefs. También pueden o deben utilizar el equipo de protección personal de guantes para manejar químicos PVC rojo o los que no hay aquí en el país, que se llaman PVC azul, que llegan hasta la parte del hombro, o sea, te cubren completamente. Eso va a depender muchísimo del profesional que te está dando la asesoría. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a uno de los 13 planes, porque estábamos con la parte de los talleres, tienes que indicar por qué y para qué es ese equipo de protección. Estábamos hablando de la enfermera. ¿Qué es lo que puede tener la enfermera? Su tapaboca, sus guantes de nitrilo, ¿ok? Y obviamente puede ser como su bata, su chaleco, ¿ok?, que te proteja. Pero eso por medidas de higiene. No porque la están protegiendo de un pinchazo. Tienes entonces que enseñarle es la parte de seguridad a cómo tranquilizar al paciente para que ella no quede expuesta o para que ella no sufra las consecuencias de un pinchazo. Ok, te entiendo. Ahora para cerrar, ¿me quedan cuántos minutos? 0 minutos. Ok. Bueno, aquí me dieron más, nos dieron una ñapita. Este cambio en la legislación, donde ya yo tengo que registrar el programa, por lo que tú me enviaste, tengo unos costos dependiendo de los trabajadores, que puede variar desde 5 petros hasta 15 petros, ¿correcto? Correcto.
Ok, todo esto va a depender, para eso estás tú como profesional que puedes ayudar a las personas a poder determinar. Pero también tengo aquí registro y acreditación de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Es correcto. ¿Esto es nuevo? No. Ya esto existía. Ya va. Vamos a pararlo allí. Ajá. Existía porque tenían que registrar, pero ninguna empresa lo hacía. Ahora, o sea, lo que cambia en el esta que no ley lo tiene registrado, va multado. ok. Y todos anclados al perro. ¿Y antes? Antes te informaban las personas que se encontraban en ese momento Ujú. de que no podían hacer la acreditación ni los registros correspondientes. ¿Por qué? Mira, allí sí te voy a decir que desconozco, pero era por el criterio del funcionario que cuando se intentaba hacer los registros te indicaban no, porque ellos no están formando al profesional. Fíjate que nosotros desde el 2014, si mal no recuerdo, 2015, 2016, no tenemos código de INSACER. Ok. Tenemos es un registro que te dice, estás registrado como profesional, pero no te estoy acreditando, Okay. no te estoy avalando. Y es responsabilidad de la empresa de contratarte. Si algo falla, es culpa del empresario y de la persona De seguridad. de seguridad o del profesional. Eso es lo que te indica ese certificado. Y actualmente no tenemos los códigos. Pero vuelvo y te repito, es por los funcionarios que en su momento se encontraban. Presuntamente, desconozco si es cierto o no, hubo un cambio de administración, hubo un cambio de planificación, hubo un cambio de estructura, y es cuando indican, señores, todo el mundo se tiene que registrar ahora. Registro y acreditación de los servicios de seguridad y salud. Que es el artículo 11 actualmente. Esto es nuevo. No es nuevo, te repito, Ajá. no se cumplía. Ok. Lo que te están es reforzando y te están diciendo, señores, ahora es obligatorio. Ahora sí es obligatorio. Me tienes que registrar tu programa de salud y seguridad laboral en el trabajo porque tienes que cumplir una serie de planes que no se están ejecutando. Ok. ¿Cuáles eran? Y ahí fue donde me quedé. Que es plan de dotación de equipo de protección, plan de tiempo libre de los trabajadores, plan de educación e información al trabajador, plan de inducción a nuevos ingresos, plan de modificación de puestos laborales, plan de charlas, sea semanales, quincenales, como lo indica el departamento, ¿sí? Plan de recursos económicos, porque tienen que tener una partida presupuestaria, porque es un departamento autónomo. Siempre dicen, es que va anclado al departamento de recursos humanos porque todas las empresas lo tienen. No, no todas las empresas lo tienen, es embuste. Es que el personal de recursos humanos le ha vendido esa figura y esa idea al empresario. Okay. Si te percatas, te están hablando del año 1928. Sí. Ya te dicen de que hay un departamento, tienes que tener un departamento, tienes que tener una partida presupuestaria. Y dentro de los 13 planes está el plan de recursos económicos. ¿Por qué? Porque ibas a decir, mira, hay que dictar los talleres para las brigadas de emergencia, los talleres para la formación de los trabajadores. Y eso va a depender por área. Por ejemplo, tú eres del departamento de ventas, hay que enfocarte el taller de ventas en función de la seguridad y salud laboral en el trabajo. Todo el mundo piensa que se repite. No, estos temas se llevan en función de la seguridad. ¿Okay? De la descripción del cargo. Es correcto. Okay. La otra parte está. Ya voy, hijo, cálmate. Lo otro es, tienes un plan de salud y atención a los trabajadores, ¿okay? Y tienes un plan de atención y contingencia de emergencia. Allí va la parte de brigadas de emergencia y la de la atención al trabajador es porque tienen que verificar cuáles son tus enfermedades comunes. Okay. Nadie lo quiere decir. Cuáles son los accidentes comunes y nadie lo quiere decir por temor. En función de esta información que se genera mensualmente, ¿por qué? Bueno, porque hoy me pediste una pastilla para el dolor de cabeza porque tienes migraña. Claro. Pero al día siguiente me volviste a pedir la pastilla y al tercer día me pediste una pastilla. Ya va. Tengo que verificar si es porque yo tengo activado el factor físico, o sea que tengo o una iluminación excesiva,
o tengo poca iluminación, si tengo una temperatura adecuada porque tengo unos espacios de climatización o sencillamente no dispongo de climatización alguna. Y yo no conozco cuál es la enfermedad común que tú tienes o que se te puede despertar o que se te puede, despertar. Hay muchas personas que no sufren de alergia y están en la parte administrativa donde entran a un cuarto de archivos muertos y con el pasar del tiempo, con la exposición continua, la persona llega a tener problemas de alergia, respiratorio, asma, porque lo estás exponiendo a un riesgo que está allí. Los papeles o los documentos o las hojas sufren un tratamiento químico para que lleguen a ese color blanco. Claro. Una pregunta. Si pudiésemos ya resumir, ¿cuál es la diferencia entre la norma técnica que me dice el Programa de Salud y Seguridad y Salud en el Trabajo del 2023? ¿Qué es lo que tiene nuevo esta norma técnica que no tiene la norma técnica del 2008? Que ninguno tiene evidencia, o muy pocos profesionales. Por ejemplo, en mi caso yo tengo evidencias de todo. ¿Qué es evidencia? Si voy a levantar o hacer el levantamiento y la identificación de los procesos, yo necesito saber tu cargo, ¿cierto? Okay. Tengo que hacerte una investigación, tengo que hacerte una entrevista. Es decir, la norma del 2023 lo que te requiere es una mayor, lo que te exige o requiere es una mayor documentación, claro, de toda tu gestión. Es correcto. Pero, por ejemplo, la acreditación existe. La acreditación ya existía. Ya existía. Las tasas para la acreditación son nuevas. Ajá, las tasas para la acreditación son nuevas. ¿Y si ya yo lo tenía acreditado por alguna razón de la vida? No, ellos no acreditaban. Bueno, pero vamos a poner el caso. ¿Y si yo lo tenía acreditado porque yo soy pana del tipo que del ISACER? No había acreditación. Ok, entonces ahorita todas las empresas tienen que entrar a todas tienen que registrar el programa y aprobarlo. Aprobarlo por el INSACER. O sea, ser aprobado por el INSACER. Pero antes de ellos tienes que registrar el Servicio de Salud y Seguridad Laboral en el trabajo. Okay. Y tienes que acreditar el Servicio de Salud y Seguridad Laboral en el trabajo. Ok. ¿Qué es registrarlo? Tienes que tener a un profesional en el área de salud y seguridad laboral en el trabajo, sea un ingeniero industrial, sea un ingeniero... A ver, estoy leyendo aquí, disculpa que te interrumpa. Por registro de servicio propio de seguridad en el trabajo, 5 petros. Es correcto. Servicio mancomunado, es decir, con otras empresas, 10 petros. Es correcto. Es decir, mi empresa, por el tamaño que tiene, no lo puedo tener yo propiamente en la empresa y lo tengo con otra persona. Ahora viene, por acreditación, es decir, por ejemplo, si yo soy por acreditación de servicio propio, tengo que pagar el registro más de 5 petros más los 8 petros. O sea, son 13 petros. Es correcto. Si es mancomunado, tengo que pagar 10 más 12 petros. Es correcto. Son 22 petros. Más lo del programa. Más lo de arriba del programa, que son N cantidad, que va de 0.5 a 15 petros. Porque eso va a depender de la cantidad de trabajadores. Ahora, mi pregunta es, en el mancomunado, ¿yo tengo que pagar 10 petros cada uno de los mancomunados o entre los dos? O sea, nos mancomunamos tú y yo, por ejemplo, empresa Ingeniero Marian Castro, empresa Carlos Luis Rodríguez Asesor, Carlos Luis Asesor. Nosotros entre los dos tenemos que pagar 10 petros para el registro, o tú tienes que pagar 10 petros y yo tengo que pagar 10 petros. Tú tienes que pagar los 10 petros. Y tú también. Porque tú estás contratando. No. Estoy diciendo que lo hacemos tú y yo como empresa mancomunadamente. Ok. Yo pago 10 petros y tú pagarías 10 petros también, o entre los dos lo pagamos. Entre los dos lo pagan. Ok, o sea, sería 5 petros cada uno. Porque se supone que tú mandas una carta. Para que te aprueben. Para que tú digas, yo quiero trabajar con esta empresa y tenemos toda la zona industrial de Clorix, por decirte algo. Me es factible con esta persona porque trabaja adecuadamente, porque me está cumpliendo, porque me lleva toda la gestión impecable como lo exige el INSACER. Y me hace la ejecución del programa con todo su formato. Muchas empresas no ejecutan el programa de salud y seguridad laboral. Cuando a ti te hablan de la parte mancomunada, es que tú estás... O sea, te lo voy a colocar así. Si tú eres una empresa y yo soy otra empresa y tenemos un riesgo natural, ¿okay? Porque tenemos una quebrada, vamos a suponerte que tenemos el río Guarena, obviamente eso me va a elevar los niveles de riesgo.
Ya no va a ser un nivel de riesgo 1, va a ser un nivel de riesgo 4. Ok. Se supone que cuando yo vaya a hacer mi simulacro de desalojo, yo tengo que solicitar el permiso a la alcaldía, Protección Civil y a las unidades de primera y segunda unidad de respuesta, dígase, Protección Civil, bomberos, policías, Guardia Nacional. Okay. Ya va, párame de ahí un momentico, Es que para poder cerrarte la idea. Por favor. ¿Qué está pasando? Si yo cierro la calle y tú ese día vienes con un container, ¿qué va a pasar? No puedes, porque yo te estoy haciendo un simulacro no son de 5 minutos. Ajá. Y el de seguridad es el que va a indicar cuándo termina el simulacro, Okay. ¿cierto? Sí. Si tus simulacros no son iguales a los míos, cuando ocurra un evento va a haber un choque porque necesitamos designar cuál es la zona segura. No, en eso, ojo, eso es la parte práctica. Yo estoy viendo la parte monetaria. Por eso es que te pregunto. Vamos a ponerlo de otra manera. Ashram Ajá. y Carlos Luis Asesor van a contratar o van a registrar un servicio mancomunado, que es el servicio que presta la ingeniera Marian Castro, por ejemplo. Ashram tiene que pagarle al INSACEL 10 petros y yo tengo que pagarle 10 petros, o entre Ashram y yo pagamos los 10 petros. Mira, eso todavía ellos no lo han terminado de indicar. Ok. O sea, si yo te digo una cosa u otra, estaría mintiéndote. Claro. Lo que se tiene es que, bueno, si tú estás enviando una carta a un mancomunado y son tantas empresas, son 10 petros, punto, ya, listo. Pero eso va a depender en ese momento la orden que dicte el funcionario del INSACER. Ok, eso queda Y todavía no lo han dado. discrecionalidad del... Bueno, mira, son las 2:15, tenemos, por allá está el artesano de la música esperándonos, discúlpanos, ya venimos. Gracias, Marian, por estar aquí con nosotros. No te preocupes. Gracias por el tiempo que estuviste con nosotros. Les quiero recordar que el día de hoy llegamos a ustedes gracias a Juan Armando Roll, profesor de ajedrez, acreditado internacionalmente por la FIDE Trainer, maestro internacional de ajedrez. Lo pueden contactar por las redes sociales de Instagram y de TikTok, ChessMasterJR, y a través de los teléfonos más 58-412-018-3713 y más 58-412-995-4319. También tengo que decirles que hoy planificamos nuestra meta antes de la grabación del programa. Los cambios se generaron durante el desarrollo de la misma. Hoy, la meta de este contenido solo la conoces tú, de aquel lado de las pantallas. Yo solamente te entrego este testigo que se llama conocimiento, para que desarrolles y lleves a cabo esta carrera que se llama tu vida. Para mí fue un inmenso placer estar con ustedes, estar con Marian Castro aquí a mi lado. No me queda más que decirles que saludos cordiales. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por ashramhogardeemprendedores.com.